Una mujer trabajaba como empleada doméstica en una lujosa mansión, soportando humillaciones diarias de una familia que la despreciaba por su origen humilde. Los patrones la trataban como si fuera invisible, gritándole por cualquier error menor y burlándose de sus ropas sencillas. Lo que esta familia adinerada jamás imaginó fue que aquella mujer silenciosa que limpiaba sus pisos y preparaba sus comidas guardaba un secreto que cambiaría todo para siempre. Una herencia millonaria la esperaba, pero antes de reclamarla, ella tenía otros planes, una venganza perfectamente calculada que demostraría que la dignidad no se compra con dinero y que subestimar a alguien por su apariencia puede ser el error más costoso de toda una vida. Isabela llegó a la mansión de los Mendoza un martes lluvioso de octubre, en las afueras de Medellín, Colombia. Con sus 32 años, llevaba consigo apenas una maleta desgastada y una carta de recomendación que había conseguido a través de una agencia de empleos domésticos. La casa era imponente, con jardines perfectamente cuidados y una fachada de mármol que brillaba incluso bajo el cielo gris. Doña Carmen Mendoza la recibió en la puerta de servicio, examinándola de pies a cabeza con una mirada despectiva que se volvería demasiado familiar en los meses siguientes. «Usted debe ser la nueva mucama», dijo Carmen sin siquiera presentarse, sus palabras cargadas de un desdén que parecía natural en ella. «Espero que trabaje mejor que la anterior. Aquí no toleramos la pereza ni los errores». Isabela asintió en silencio, acostumbrada ya a este tipo de recibimiento. Durante años había trabajado en diferentes casas, siempre encontrando la misma actitud. Familias que consideraban que pagar un salario les daba derecho a tratar a otros seres humanos como objetos desechables. La familia Mendoza estaba compuesta por Carmen, una mujer de 50 años obsesionada con las apariencias sociales, su esposo Roberto, un empresario de Industrias Esperanza Dorada, que había construido su fortuna en el sector textil, y sus dos hijos adultos, Patricia, de 25 años, una influencer que vivía de la fama de su familia, y Andrés, de 28 años, un abogado que trabajaba en los negocios familiares. Todos compartían la misma característica: consideraban que su dinero los hacía superiores a cualquier persona que trabajara para ellos. El primer mes de Isabela en la casa fue una sucesión de humillaciones calculadas. Carmen tenía la costumbre de revisar obsesivamente cada rincón que Isabela limpiaba, siempre encontrando algún detalle que criticar. «¿Ve esta pequeña marca en el espejo? ¿Esto le parece limpio?», le gritaba frente a sus amigas durante las reuniones sociales, usando a Isabela como ejemplo de la supuesta dificultad de encontrar buena servidumbre en estos tiempos. Patricia era peor, si eso era posible. Tenía la costumbre de tirar deliberadamente objetos al suelo después de que Isabela terminara de limpiar, riéndose mientras le decía: «Ups, se me cayó. Límpielo de nuevo». Andrés, por su parte, se divertía haciendo comentarios sobre la ropa sencilla de Isabela. «¿Esos zapatos fueron blancos alguna vez?», le preguntaba con una sonrisa burlona cuando se cruzaban en los pasillos. Roberto, el patriarca, era más sutil, pero igualmente cruel. Tenía la costumbre de hablar de Isabela como si ella no estuviera presente. «Carmen, dile a la mucama que prepare café para mis invitados», decía, incluso cuando Isabela estaba parada justo al lado de él. Lo que ninguno de ellos sabía era que Isabela no era la mujer simple que aparentaba ser. Cada insulto, cada humillación, cada comentario despectivo se grababa en su memoria con una precisión fotográfica. Había aprendido desde muy joven que las personas revelan su verdadero carácter cuando creen que nadie importante los está observando. Y los Mendoza, sin saberlo, le estaban ofreciendo una masterclass en crueldad humana que ella documentaba mentalmente con la paciencia de alguien que sabe que su momento llegará. Durante las noches, en su pequeña habitación en el sótano de la casa, Isabela escribía en un cuaderno todo lo que había observado durante el día. No solo las humillaciones que había sufrido, sino también las conversaciones privadas que había escuchado sin querer, los secretos familiares que se revelaban cuando creían que la mucama invisible no podía comprenderlos. Porque esa era otra de sus características. Isabela era prácticamente invisible para ellos.
Podía estar limpiando la sala mientras discutían negocios importantes, y ellos hablaban como si ella fuera parte del mobiliario. El segundo mes trajo consigo nuevas formas de crueldad. Carmen había comenzado a invitar amigas específicamente para mostrarles cómo manejaba a su empleada doméstica. «Miren esto», le decía a sus visitas mientras Isabela servía el té. «Isabela, muéstreles cómo hace la reverencia que le enseñé». Era una humillación diseñada para demostrar poder, para mostrar que podía hacer que otra persona se rebajara por un salario miserable. Isabela cumplía con la petición, manteniendo la mirada baja, pero por dentro estaba tomando nota de cada testigo de estas escenas. Patricia había comenzado a grabar videos para sus redes sociales usando a Isabela como parte del contenido divertido. «Miren, mi empleada doméstica no sabe ni usar un smartphone», decía mientras filmaba a Isabela fingiendo confusión con la tecnología. Los comentarios en los videos eran crueles, llenos de burlas clasistas, que Patricia leía en voz alta para divertir a Isabela. Alguien escribió que pareces una campesina perdida en la ciudad. Se reía mientras Isabela continuaba con sus tareas, aparentemente ajena al dolor que estas palabras causarían a cualquier persona normal. Andrés había encontrado una nueva forma de entretenimiento: invitar amigos abogados y hacer que Isabela sirviera durante sus reuniones, para luego hacer chistes sobre su educación. «¿Sabe qué es un contrato, Isabela?», le preguntaba frente a sus colegas, esperando que ella diera una respuesta simple para poder burlarse. «Claro que no lo sabe. Para eso estudiamos nosotros, para que gente como ella no tenga que preocuparse por estas cosas complicadas». Sus amigos reían, sintiéndose superiores, sin darse cuenta de que Isabela entendía perfectamente cada término legal que mencionaban. Roberto había comenzado a usar a Isabela como ejemplo en sus discursos sobre la importancia del trabajo duro. Cuando tenía invitados de negocios, señalaba hacia ella y decía: «Ven a Isabela. Ella trabaja 14 horas al día por una fracción de lo que nosotros ganamos en una hora. Y nunca se queja. Así es como se construye el carácter». Era una filosofía perversa que convertía la explotación en virtud y la desesperación económica en una lección moral. Pero Isabela tenía sus propios métodos para obtener información. Durante las limpiezas había aprendido a abrir cajones silenciosamente, a leer documentos que dejaban sobre los escritorios, a escuchar conversaciones telefónicas desde habitaciones contiguas. Descubrió que Roberto tenía problemas financieros serios que ocultaba de su familia. Industrias Esperanza Dorada estaba al borde de la bancarrota debido a malas inversiones y préstamos impagables. Carmen gastaba fortunas en tratamientos de belleza y joyas, ignorando completamente la situación real de las finanzas familiares. Patricia había estado mintiendo sobre sus ingresos como influencer, manteniendo un estilo de vida que dependía completamente del dinero de sus padres. Y Andrés, el supuesto abogado exitoso, había sido despedido de su último trabajo por incompetencia, pero seguía fingiendo que tenía una carrera próspera. Cada noche, Isabela agregaba estas nuevas informaciones a su cuaderno. No era solo la crónica de sus humillaciones, sino un dossier completo sobre una familia que vivía de apariencias mientras su mundo se desmoronaba lentamente. Y ella tenía la paciencia para esperar el momento exacto en que toda esta información sería más útil. Porque Isabela sabía algo que los Mendoza no sabían: que el poder real no viene del dinero que tienes, sino de la información que posees y del momento preciso en que decides usarla. La verdadera personalidad de Isabela comenzaba a mostrarse en pequeños detalles que solo un observador muy cuidadoso habría notado: la forma en que sus ojos se endurecían cuando creía que nadie la miraba, la precisión casi militar con que organizaba sus tareas diarias, la manera en que memorizaba cada detalle de las rutinas familiares. Pero los Mendoza estaban demasiado ocupados siendo crueles para notar que la mujer a la que humillaban diariamente tenía la paciencia y la inteligencia de alguien que estaba jugando un juego completamente diferente al que ellos creían estar ganando. El tercer mes marcó un punto de inflexión cuando Isabela recibió una llamada telefónica que cambiaría todo. Era de un abogado de Bogotá, el doctor Martínez, quien había estado buscándola durante meses.
Su tío Eduardo, un hombre al que apenas recordaba de su infancia, había fallecido y le había dejado una herencia considerable, una fortuna estimada en más de 500 millones de pesos, propiedades en varias ciudades y acciones en empresas importantes. El abogado le explicó que había estado buscándola porque ella había cambiado de dirección varias veces debido a su trabajo. Isabela escuchó la noticia en completo silencio, procesando la información, mientras estaba parada en la cocina de los Mendoza, preparando el almuerzo. La ironía era perfecta. Mientras la familia la humillaba por ser pobre, ella acababa de convertirse en heredera de una fortuna que superaba considerablemente los activos reales de los Mendoza. Pero en lugar de celebrar o renunciar inmediatamente, Isabela tomó una decisión que revelaría su verdadero carácter. «Doctor Martínez», le dijo con calma, «necesito que mantenga esta información en completa confidencialidad por ahora. No voy a reclamar la herencia inmediatamente». El abogado se sorprendió, pero Isabela tenía sus razones. Había invertido 3 meses documentando la crueldad de esta familia y ahora tenía el poder para darles una lección que nunca olvidarían. No era solo sobre el dinero, era sobre la dignidad humana y el respeto que toda persona merece, independientemente de su situación económica. Esa misma tarde, Carmen organizó una de sus reuniones sociales más importantes del año. Había invitado a las esposas de los empresarios más influyentes de Medellín para mostrar su nueva decoración y, por supuesto, para humillar a Isabela frente a una audiencia más amplia. «Isabela, venga acá», la llamó mientras las señoras tomaban té en la terraza. «Cuéntele a mis amigas de dónde viene usted. Ellas están curiosas sobre su origen». Era una petición diseñada para avergonzar, para hacer que Isabela revelara su procedencia humilde frente a mujeres que se consideraban de clase alta. Isabela se acercó con la misma mansedumbre que había mostrado durante meses, pero algo había cambiado en sus ojos. «Vengo de una familia trabajadora de un pueblo pequeño, señora Carmen», dijo con voz suave. «Mi madre era costurera y mi padre trabajaba en el campo». Las mujeres intercambiaron miradas condescendientes, exactamente como Carmen había planeado. «¿Ve?», le dijo Carmen a sus amigas. «Por eso es tan importante que nosotras les demos oportunidades a esta gente. Sin familias como la nuestra, ¿qué sería de personas como Isabela?». Pero Isabela no había terminado. «También vengo de una familia que me enseñó que el verdadero valor de una persona no se mide por el dinero que tiene, sino por cómo trata a los demás». Hubo un momento de silencio incómodo. Carmen frunció el ceño, no segura de si había sido una impertinencia o solo una observación inocente. Isabela continuó: «Mi madre siempre decía que las personas que necesitan humillar a otros para sentirse importantes son en realidad las más pobres de todas». El ambiente se tensó visiblemente. Las amigas de Carmen no sabían cómo reaccionar. Isabela había logrado algo extraordinario. Había plantado una semilla de incomodidad en medio de lo que debía ser una sesión de humillación pública. Carmen, sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación, decidió escalar la agresión. «Bueno, Isabela, creo que ya es suficiente filosofía barata por hoy. Vaya a preparar más té y mantenga sus opiniones para usted misma». Isabela asintió y se retiró, pero el daño ya estaba hecho. Las amigas de Carmen comenzaron a murmurar entre ellas, algunas cuestionando si había sido apropiado poner a la empleada en esa situación. Carmen se dio cuenta de que su plan había resultado contraproducente y su irritación contra Isabela creció exponencialmente. No sabía que acababa de darle a Isabela exactamente lo que necesitaba: testigos de su comportamiento cruel y la confirmación de que estaba lista para comenzar la siguiente fase de su plan. Esa noche, Isabela hizo una segunda llamada al doctor Martínez. «Quiero que prepare todos los documentos de la herencia, pero también necesito que investigue las finanzas de la familia Mendoza. Específicamente, quiero saber sobre sus deudas, sus inversiones fallidas y cualquier problema legal que puedan tener». El abogado, intrigado por la solicitud, aceptó realizar la investigación. Isabela sabía que la información era poder y estaba a punto de acumular todo el poder que necesitaba para ejecutar una venganza que sería tan elegante como devastadora. La investigación del doctor Martínez reveló información aún más interesante de lo que Isabela había esperado.
Roberto no solo estaba al borde de la bancarrota, sino que había estado desviando fondos de las cuentas de empleados para cubrir sus pérdidas personales. Había retrasos en los pagos de salarios, contribuciones de seguridad social sin pagar y deudas con proveedores que databan de más de un año. Industrias Esperanza Dorada era esencialmente una empresa fantasma sostenida por préstamos que Roberto no podía pagar. Carmen, por su parte, había estado gastando dinero que no tenían en cirugías estéticas y tratamientos de lujo, creyendo que la empresa familiar era próspera. Había acumulado deudas considerables en tarjetas de crédito que ocultaba de su esposo, financiando un estilo de vida insostenible. Patricia había estado promocionando productos en sus redes sociales sin declarar estos ingresos, evadiendo impuestos de manera ilegal, y Andrés no solo había sido despedido, sino que había cometido errores legales graves que habían resultado en demandas contra él. Isabela procesó toda esta información con la calma de un estratega militar. La familia que la humillaba por ser pobre estaba en realidad mucho peor económicamente que ella incluso antes de su herencia. Vivían de apariencias, sostenidos por deudas y engaños, mientras trataban a otros como si fueran superiores. Era el tipo de ironía que Isabela había aprendido a apreciar durante sus años trabajando para familias adineradas. Durante la cuarta semana de ese mes, Carmen organizó lo que ella llamaba el evento social del año, una cena benéfica en su casa para recaudar fondos para niños desfavorecidos. La ironía no se le escapó a Isabela. Una familia que trataba cruelmente a su empleada doméstica organizaba una cena para ayudar a los menos afortunados. Carmen había invitado a los empresarios más importantes de la ciudad, periodistas sociales y figuras públicas prominentes. Era su oportunidad de brillar socialmente y consolidar su posición en la élite de Medellín. Isabela fue instruida para trabajar esa noche como mesera, sirviendo a los invitados mientras Carmen recibía elogios por su generosidad. «Isabela», le dijo Carmen antes de que comenzara el evento, «espero que esta noche demuestre que algo de lo que le hemos enseñado sobre protocolo ha valido la pena. No me avergüence frente a gente importante». Era la típica amenaza velada que Carmen usaba para mantener a Isabela en su lugar. Durante la cena, Isabela sirvió con la misma eficiencia silenciosa de siempre, pero esta vez estaba observando cuidadosamente a cada invitado, memorizando rostros y nombres, prestando atención especial a los periodistas presentes. Carmen dio un discurso emotivo sobre la importancia de tender una mano a quienes menos tienen, mientras Isabela, que ganaba menos en un mes que lo que Carmen gastaba en un tratamiento facial, servía champán a los invitados que aplaudían la sensibilidad social de su anfitriona. Pero Isabela tenía un plan para esa noche. Durante uno de sus recorridos por las mesas, accidentalmente se tropezó cerca de la mesa donde estaban sentados los periodistas, derramando un poco de agua. Mientras se disculpaba y limpiaba, logró dejar caer un pequeño sobre junto al plato de uno de los periodistas más respetados de la ciudad. El sobre contenía información detallada sobre las finanzas reales de los Mendoza, incluyendo documentos que probaban la evasión de impuestos y el mal manejo de fondos de empleados. El periodista Carlos Restrepo encontró el sobre más tarde esa noche cuando llegó a su casa. Su contenido era tan explosivo que inmediatamente reconoció que tenía en sus manos una historia que podría cambiar la percepción pública de una de las familias más prominentes de la ciudad. Pero lo que más le llamó la atención fue una nota escrita a mano que decía: «La verdadera pobreza no es la falta de dinero, sino la falta de humanidad. La familia Mendoza es más pobre de lo que aparenta, en todos los sentidos». Carlos Restrepo era un periodista de investigación con más de 20 años de experiencia, conocido por su integridad y por no dejarse influenciar por el dinero o las conexiones sociales. La información que había recibido anónimamente sobre los Mendoza requería verificación, pero los documentos parecían auténticos. Decidió comenzar una investigación discreta, sin saber que Isabela había pasado meses preparando exactamente este momento. Mientras tanto, en la mansión, la vida continuaba con su rutina de humillaciones diarias. Carmen había quedado tan satisfecha con el éxito de su cena benéfica que había decidido organizar eventos similares de forma mensual, usando siempre a Isabela como ejemplo de su compromiso social,
de dar oportunidades a los menos afortunados. Patricia había comenzado a usar a Isabela en más videos, cada vez más crueles, incluyendo uno donde fingía enseñarle a Isabela cómo comportarse en sociedad, generando miles de comentarios burlones. Andrés había comenzado a invitar más frecuentemente a sus amigos abogados, usando a Isabela como entretenimiento mientras discutían casos legales complejos. «Isabela, ¿sabe usted qué es la jurisprudencia?», le preguntaba esperando una respuesta confusa para poder explicárselo a sus amigos con aire de superioridad. Lo que Andrés no sabía era que Isabela había estudiado Derecho durante 3 años antes de tener que abandonar la universidad por problemas económicos, y que entendía perfectamente cada término que él usaba incorrectamente. Roberto había comenzado a mostrar signos de estrés debido a sus problemas financieros. Había comenzado a gritar más frecuentemente, especialmente a Isabela, quien se había convertido en el blanco fácil para descargar sus frustraciones. «Esta casa es un desastre», le gritaba cuando llegaba del trabajo, incluso cuando todo estaba perfectamente limpio. «¿Para qué le pagamos si no puede mantener las cosas en orden?». Isabela absorbía estos ataques en silencio, sabiendo que cada uno de ellos estaba siendo registrado por las cámaras de seguridad de la casa, cámaras cuyo acceso ella había aprendido a obtener durante sus meses de trabajo. El doctor Martínez había completado todos los trámites de la herencia y había comenzado a transferir los activos a nombre de Isabela. 500 millones de pesos, 3 propiedades y acciones en varias empresas importantes ya estaban oficialmente bajo su control. Pero Isabela había sido específica en sus instrucciones. Quería que todo permaneciera confidencial hasta el momento exacto que ella indicara. También había pedido al doctor Martínez que contactara a Carlos Restrepo para ofrecer su cooperación en cualquier investigación sobre prácticas laborales abusivas en familias adineradas. La 5ª semana del 4º mes trajo consigo el primer indicio de que las cosas estaban comenzando a cambiar para los Mendoza. Carlos Restrepo había comenzado a hacer preguntas discretas sobre las finanzas de Industrias Esperanza Dorada, contactando a exempleados y proveedores. Varios exempleados confirmaron retrasos en pagos de salarios y beneficios sociales. Los proveedores hablaron de facturas impagas y cheques devueltos. El cuadro que emergía era el de una empresa en crisis financiera severa, muy diferente de la imagen pública que proyectaba. Roberto comenzó a recibir llamadas de su contador y su abogado, alertándolo sobre rumores en el mercado sobre la situación financiera de su empresa. Carmen notó que algunas de sus amigas comenzaron a cancelar invitaciones sociales y Patricia se dio cuenta de que algunas marcas habían comenzado a retractarse de acuerdos publicitarios. Andrés recibió una llamada de un colega que le advirtió que había rumores sobre su competencia profesional circulando en círculos legales. La familia comenzó a culpar a Isabela por todo lo que salía mal. «Desde que llegó esa mujer, todo nos sale mal», le decía Carmen a Roberto durante una discusión que Isabela pudo escuchar desde la cocina. «Hay algo malo en ella, te lo digo». Era la típica superstición de personas que no podían aceptar que sus propias acciones tenían consecuencias, pero Isabela se divertía escuchando cómo una familia que se consideraba educada y sofisticada recurría a pensamientos mágicos para explicar sus problemas. Isabela sabía que estaba llegando el momento de revelar su verdadera identidad, pero primero quería asegurarse de que la investigación periodística estuviera lo suficientemente avanzada para que no pudieran detenerla. Le envió un mensaje anónimo a Carlos Restrepo, sugiriéndole que investigara específicamente el tratamiento que la familia daba a su personal doméstico y que podría encontrar testimonios interesantes si hablaba con empleadas anteriores. Era el toque final para una investigación que estaba a punto de explotar públicamente. Carlos Restrepo siguió la sugerencia del mensaje anónimo y comenzó a contactar a exempleadas domésticas de los Mendoza. Lo que descubrió lo dejó asombrado. Un patrón consistente de abuso psicológico, humillaciones públicas y explotación laboral que se repetía con cada empleada que había trabajado para la familia. María, una mujer de 40 años que había trabajado para ellos el año anterior, le contó sobre las pruebas de humildad que Carmen la obligaba a hacer frente a las visitas.
Me hacía pedir disculpas por cosas que no había hecho, solo para demostrar que tenía poder sobre mí, le explicó entre lágrimas. Rosa, otra ex empleada, le habló sobre los juegos crueles de Patricia. Grababa videos conmigo sin mi permiso, burlándose de mi acento, de mi ropa, de todo. Después los subía a internet sin importarle que yo tuviera familia que podía verlos. Teresa, quien había trabajado como cocinera, confirmó los retrasos en pagos de salarios y la costumbre de Roberto de gritarles por cualquier cosa cuando tenía problemas en el trabajo. Nos trataban como si fuéramos menos que humanos, resumió Teresa, como si pagar un salario les diera derecho a destruir nuestra dignidad. Mientras tanto, Isabela había comenzado la fase final de su plan. Contactó discretamente a otras empleadas domésticas que trabajaban para familias conocidas de los Mendoza, compartiéndoles información sobre sus derechos laborales y sugiriéndoles que documentaran cualquier abuso que sufrieran. No era solo sobre su venganza personal, sino sobre crear conciencia sobre un problema sistemático en las familias adineradas que abusaban de su posición económica. Durante la sexta semana, Carmen decidió organizar lo que ella llamó una demostración de entrenamiento doméstico para sus amigas. Era una idea especialmente cruel. Invitaría a sus amigas a ver cómo había entrenado a Isabela para ser la empleada doméstica perfecta. Van a ver cómo una mucama bien entrenada puede hacer la diferencia en una casa, les decía por teléfono, sin darse cuenta de que estaba organizando su propia humillación pública. El día del evento, Isabela se preparó cuidadosamente. Se había puesto en contacto con el doctor Martínez y con Carlos Restrepo, coordinando lo que sería la revelación más impactante en la historia social reciente de Medellín. Había invitado discretamente a algunos periodistas adicionales, diciéndoles que habría una historia importante en la casa de los Mendoza esa tarde. También había contactado a inspectores laborales, sugiriéndoles que podrían encontrar violaciones interesantes si visitaban ciertas casas de familias prominentes. Carmen había preparado un programa para sus amigas donde Isabela tendría que demostrar diferentes tareas domésticas mientras Carmen explicaba sus métodos de entrenamiento. Primero, Isabela nos va a mostrar la forma correcta de servir el té, anunció Carmen cuando llegaron las invitadas. Noten cómo mantiene los ojos bajos. Esa es la postura correcta para el personal doméstico. Era un espectáculo diseñado para humillar, pero también para enseñar a otras mujeres adineradas cómo manejar a su personal. Isabela comenzó a servir el té, pero esta vez había algo diferente en su postura. Mantenía la cabeza erguida, miraba directamente a los ojos de cada invitada y se movía con una elegancia natural que no había mostrado antes. Cuando Carmen le gritó, «Isabela, baje la mirada como le enseñé», Isabela simplemente sonrió y dijo, «Creo que ya es hora de que hablemos claramente, señora Carmen». El silencio que siguió fue absoluto. Las amigas de Carmen intercambiaron miradas confusas. Carmen se puso roja de ira, no entendiendo qué estaba pasando. «¿Cómo se atreve a hablarme así?», gritó. «Usted trabaja para mí. Haga lo que le digo o la despido ahora mismo». Pero Isabela ya no era la mujer silenciosa que había sido durante meses. Era hora de revelar quién era realmente y de darle a esta familia la lección que nunca olvidarían. Isabela se dirigió hacia el centro de la sala, donde todas podían verla claramente. «Señoras», dijo con una voz clara y segura que hizo que todas se callaran inmediatamente, «creo que es importante que sepan exactamente con quién han estado compartiendo el té esta tarde. Mi nombre es Isabela Herrera», comenzó, y su voz tenía una autoridad que ninguna de las presentes había escuchado antes. «Durante los últimos 4 meses, he trabajado como empleada doméstica en esta casa, documentando cada humillación, cada abuso, cada momento en que esta familia demostró que creen que el dinero les da derecho a tratar a otros seres humanos como objetos». El shock en los rostros de las invitadas era visible. Carmen había comenzado a ponerse pálida sin entender completamente lo que estaba sucediendo. «Pero hay algunas cosas que los señores Mendoza no saben sobre mí», continuó Isabela. «Primero, que soy licenciada en Contaduría Pública de la Universidad Nacional, con especialización en finanzas corporativas. Segundo, que mi tío Eduardo Herrera, quien falleció hace 3 meses, me dejó una herencia de 500 millones de pesos, 3 propiedades,
y acciones en varias empresas importantes. El silencio era ensordecedor. Algunas de las invitadas habían dejado las tazas de té sobre las mesas, mirando alternativamente a Isabela y a Carmen. Y tercero, Isabela sacó un folder con documentos, que durante estos meses he estado recopilando evidencia de las prácticas laborales ilegales de esta familia, incluyendo evasión de impuestos, maltrato laboral y violaciones sistemáticas de los derechos humanos básicos. Carmen finalmente encontró su voz. Esto es ridículo. Usted está mintiendo. Es una empleada doméstica. Llamen a seguridad. Pero su voz sonaba histérica, desesperada. Isabela sonrió serenamente. Señora Carmen, creo que debería saber que el periodista Carlos Restrepo del diario El Tiempo está afuera junto con inspectores del Ministerio de Trabajo. También están presentes representantes de la Superintendencia Financiera que tienen algunas preguntas sobre las finanzas de Industrias Esperanza Dorada. Como si hubiera sido una señal, el timbre de la casa comenzó a sonar insistentemente. Roberto, que había llegado del trabajo justo para presenciar esta escena, se quedó paralizado cuando Isabela le entregó una copia de los documentos financieros de su empresa. Esto incluye evidencia de fondos desviados de las cuentas de empleados, facturas impagas a proveedores y declaraciones de impuestos fraudulentas, le dijo con calma profesional. También hay grabaciones de audio de las conversaciones telefónicas donde usted admitía haber tomado dinero de los fondos de cesantías para cubrir sus pérdidas personales en el casino. Patricia, que había estado transmitiendo en vivo en sus redes sociales cuando comenzó el espectáculo, se dio cuenta de que miles de personas estaban viendo en tiempo real cómo se desmoronaba la fachada de su familia. Los comentarios en el stream eran devastadores, con viewers reconociendo a Isabela de los videos anteriores, donde Patricia se burlaba de ella. «Oh, Dios mío», murmuró, «esto se está transmitiendo en vivo». Andrés intentó usar su entrenamiento legal para intimidar a Isabela. «Esto es difamación. Podemos demandarla por calumnias». Pero Isabela le respondió con una sonrisa que helaba la sangre. «Andrés, creo que debería preocuparse más por las demandas que van a presentar contra usted los clientes que perdieron casos debido a su incompetencia. Tengo aquí copias de las quejas éticas que han presentado ante el Colegio de Abogados». Le entregó otro folder. «También tengo evidencia de que usted ha estado ejerciendo sin licencia válida durante los últimos 6 meses, después de que le fuera suspendida por mala práctica profesional». El doctor Martínez entró en ese momento, acompañado por Carlos Restrepo y los inspectores gubernamentales. «Señorita Herrera», dijo el abogado con una sonrisa, «todos los documentos de transferencia de la herencia están listos. Oficialmente, usted es ahora propietaria de activos por valor de 520 millones de pesos». La cifra resonó en la sala como una bomba. Era más dinero del que los Mendoza habían tenido jamás, incluso en sus mejores tiempos. Carlos Restrepo se dirigió a las invitadas que permanecían sentadas en shock total. «Señoras, soy Carlos Restrepo del diario El Tiempo. Estamos documentando un caso de abuso laboral sistemático que será portada mañana. Si alguna de ustedes desea hacer comentarios sobre las prácticas laborales que han presenciado aquí, estaremos encantados de incluir sus testimonios». Varias de las mujeres comenzaron a levantarse discretamente, claramente queriendo distanciarse de la situación lo más rápido posible. Isabela se dirigió nuevamente a la familia Mendoza, que ahora estaba agrupada en una esquina de la sala como animales acorralados. «Durante 4 meses ustedes me trataron como si fuera invisible, como si fuera menos que humana. Me humillaron frente a extraños, se burlaron de mi ropa, de mi educación, de mi origen, todo porque creyeron que tener dinero los hacía superiores». Su voz se había vuelto más firme, más poderosa. «Pero resulta que ustedes son los que están en bancarrota, moral y financieramente». Carmen intentó un último ataque desesperado. «Nada de esto es legal. Usted nos estuvo espiando, robó información privada». Pero uno de los inspectores laborales intervino. «Señora Mendoza, documentar condiciones de trabajo abusivas no solo es legal, es recomendado por el Ministerio de Trabajo. Además, tenemos múltiples denuncias de otras empleadas que han trabajado para ustedes». Isabela se dirigió hacia Carmen, que había comenzado a llorar de rabia y humillación. «Señora Carmen,
¿Recuerda cuando me decía que debía estar agradecida porque familias como la suya nos daban oportunidades a gente como yo? Carmen no respondió, pero las lágrimas en sus ojos mostraban que sabía exactamente lo que venía. Bueno, ahora tengo una oportunidad para usted. Isabela sacó un cheque de su bolso. Este cheque es por el equivalente a 6 meses del salario que ustedes me pagaron, dijo, mostrándolo a todos los presentes. Pero hay una condición. La sala estaba completamente silenciosa, todos esperando lo que vendría después. Señora Carmen, si usted se disculpa públicamente, frente a todas estas personas y frente a las cámaras del señor Restrepo, por cada humillación que me hizo sufrir durante estos meses, este dinero será para cubrir los salarios que ustedes le deben a sus empleados actuales. Carmen miró el cheque, luego a las cámaras, luego a sus amigas, que la observaban con una mezcla de horror y fascinación. Yo no... Se tartamudeó. Isabela continuó. Alternativamente, pueden mantener su orgullo, y mañana todo el país leerá sobre cómo una familia que se presenta como benefactora social trata realmente a las personas que trabajan para ellos. También leerá sobre sus problemas financieros, sus fraudes fiscales y sus violaciones laborales. Roberto intentó intervenir. Esto es extorsión. No puede obligarnos a hacer esto. Pero Carlos Restrepo había estado grabando todo. Señor Mendoza, esto no es extorsión. Es justicia poética. Y también es una historia increíble. La empleada doméstica que resultó ser millonaria, exponiendo la hipocresía de una familia que predica caridad mientras practica crueldad. Patricia, viendo que su carrera como influencer estaba terminando en tiempo real, con miles de comentarios negativos inundando sus redes sociales, intentó un enfoque diferente. Isabela, podemos llegar a un acuerdo. Podemos trabajar juntas. Tengo muchos seguidores, podríamos hacer algo positivo. Pero Isabela la miró con la misma expresión que había mantenido durante meses de humillaciones. Patricia, le dijo Isabela, durante meses usted me usó como entretenimiento para sus seguidores. Me grabó sin mi permiso, se burló de mi apariencia, hizo chistes sobre mi educación, todo para generar contenido divertido a costa de mi dignidad. Patricia comenzó a sollozar, dándose cuenta de que sus propios videos serían ahora evidencia de su crueldad. La única colaboración que haremos será cuando usted publique un video disculpándose públicamente y explicando por qué tratar mal a otras personas no es entretenimiento. Andrés, desesperado, intentó usar su conocimiento legal para encontrar una salida. Tiene que haber algo ilegal en todo esto. No puede haber documentado conversaciones privadas sin nuestro consentimiento. Pero Isabela tenía una respuesta para eso también. Andrés, todas las conversaciones que documenté ocurrieron en espacios comunes de la casa, donde yo tenía derecho legal a estar mientras trabajaba. Además, Colombia es un país de consentimiento de una parte para grabaciones, lo que significa que solo necesito mi propio consentimiento para grabar conversaciones de las que formo parte. Los inspectores gubernamentales habían comenzado a revisar los documentos que Isabela había preparado. «Señor Mendoza», dijo uno de ellos, «vamos a necesitar que venga con nosotros para responder algunas preguntas sobre las irregularidades en el manejo de fondos de empleados. Señora Mendoza, también necesitamos hablar con usted sobre las declaraciones de impuestos de los últimos 3 años. La realidad de las consecuencias legales comenzó a instalarse en la familia. Isabela observó cómo la familia que la había humillado durante meses ahora enfrentaba la destrucción de su reputación, sus finanzas y posiblemente su libertad. Pero no sentía la satisfacción cruel que había esperado. En cambio, sentía algo más profundo. La satisfacción de haber demostrado que la dignidad humana no tiene precio y que las acciones siempre tienen consecuencias. «Tienen 5 minutos para decidir», anunció Isabela. «Disculpas públicas y el dinero para pagar a sus empleados, o enfrentan las consecuencias legales y sociales de sus acciones, sin ninguna ayuda de mi parte». El reloj comenzó a contar, y por primera vez en meses, Isabela tenía el control total de la situación. El silencio en la sala era palpable mientras los Mendoza procesaban sus opciones. Las invitadas de Carmen habían comenzado a retirarse discretamente, claramente queriendo evitar verse asociadas
con el escándalo que se estaba desarrollando. Patricia miraba constantemente su teléfono, viendo cómo los comentarios en sus redes sociales se volvían cada vez más brutales. Los hashtags empleada millonaria y justicia para Isabela ya estaban trending en Twitter. Carmen fue la primera en quebrar. Las lágrimas de rabia se habían transformado en lágrimas de desesperación cuando se dio cuenta de la magnitud de lo que estaba perdiendo. No solo su reputación social, sino también la posibilidad de mantener su estilo de vida. Isabela dijo con voz temblorosa, «Yo lamento si alguna vez te hice sentir mal. No era mi intención». Pero Isabela levantó la mano para detenerla. «Señora Carmen, eso no es una disculpa. Eso es una excusa. Una disculpa real requiere reconocer específicamente lo que hizo mal y asumir la responsabilidad completa». Isabela se acercó más, y por primera vez en meses, Carmen tuvo que levantar la vista para mirarla. «Quiero que le diga a estas cámaras exactamente cómo me trató, por qué lo hizo y por qué estaba mal». Carlos Restrepo ajustó su cámara para capturar mejor la escena. Sabía que estaba documentando un momento histórico en las relaciones laborales colombianas. Carmen miró a las cámaras, luego a Isabela, luego a su familia que la observaba con desesperación. Yo traté mal a Isabela durante los meses que trabajó para nosotros», comenzó, su voz apenas audible. «La humillé frente a mis amigas, la hice hacer reverencias innecesarias, me burlé de su ropa y su origen». «Continúe», la instó Isabela, sin una pizca de piedad en su voz. Carmen respiró profundamente. «Lo hice porque me hacía sentir poderosa, porque pensé que tener dinero me daba derecho a tratar a otros como inferiores. Estaba equivocada, completamente equivocada». Las lágrimas ahora fluían libremente por sus mejillas. Isabela no se merecía nada de lo que le hice. Nadie se merece ser tratado así, independientemente de su trabajo o su situación económica. Roberto, viendo que no tenía otra opción, se unió a la disculpa. «Yo también la traté mal. Grité por cosas que no eran su culpa. La usé como chivo expiatorio para mis frustraciones del trabajo y hablé de ella como si no fuera una persona real». Su voz se quebró ligeramente, pero lo peor es que sabía que estaba mal y lo seguía haciendo porque pensé que podía salirme con la mía. Patricia, cuya carrera se estaba desmoronando en tiempo real, fue la siguiente. «Usé a Isabela para contenido en mis redes sociales sin su permiso. Me burlé de ella para entretener a mis seguidores, la grabé sin su consentimiento e hice chistes crueles sobre su educación y apariencia». Miró directamente a la cámara de su propio teléfono que seguía transmitiendo en vivo. «Les mentí a mis seguidores haciéndoles creer que esto era entretenimiento inocente, cuando en realidad estaba participando en acoso y humillación sistemática». Andrés fue el último, y su orgullo profesional hacía que cada palabra fuera dolorosa. «Yo también participé en la humillación de Isabela. Usé mi educación legal para hacerla sentir ignorante. Hice chistes sobre su conocimiento frente a mis colegas y la traté como entretenimiento en lugar de como una persona con dignidad». Pausó, claramente luchando con las palabras. «Y lo más hipócrita es que yo predico justicia en mi trabajo, pero no la practiqué en mi propia casa». Isabela escuchó cada disculpa en silencio, estudiando los rostros de la familia que la había torturado durante meses. Podía ver que las disculpas venían del miedo y la desesperación más que del arrepentimiento genuino, pero también sabía que este momento estaría grabado para siempre y que sería imposible para ellos negar o minimizar sus acciones en el futuro. «Ahora», dijo Isabela entregando el cheque a Carmen, «este dinero no es para ustedes. Es para los empleados actuales de su casa y de su empresa, cuyos salarios han estado atrasados durante meses». Se dirigió a los inspectores laborales. «Señores, este cheque debería cubrir los salarios pendientes y las contribuciones de seguridad social que no han sido pagadas. También incluye una compensación adicional por el maltrato que han sufrido». Uno de los inspectores tomó el cheque y lo examinó. «Señorita Herrera, esto es más que generoso. Nos aseguraremos de que cada empleado reciba lo que se le debe, más la compensación adicional». Isabela asintió. «También quiero establecer un fondo para empleadas domésticas que hayan sufrido abuso laboral. Será administrado por el Ministerio de Trabajo y proporcionará apoyo legal y financiero para casos similares». Carlos Restrepo
se acercó a Isabela con una expresión de admiración profesional. Señorita Herrera, en mis 20 años como periodista, nunca he visto una demostración de justicia tan elegante y devastadora. ¿Qué la motivó a mantener este trabajo durante tanto tiempo, cuando podría haber reclamado su herencia inmediatamente? Isabela sonrió, pero había una tristeza profunda en sus ojos. Carlos, trabajé como empleada doméstica durante años antes de recibir la herencia. He visto este tipo de abuso en docenas de casas. Familias que se consideran buenas personas, que van a misa los domingos y hacen donaciones benéficas, pero que tratan a su personal doméstico como si fueran objetos. Se dirigió a las cámaras. Quería demostrar que este comportamiento es sistemático, no accidental, y quería que hubiera consecuencias reales. Patricia, que había estado leyendo los comentarios en sus redes sociales, de repente gritó: «Esto va a arruinar nuestras vidas. No es justo. Cometimos errores, pero no merecemos que destruyas todo lo que hemos construido». Isabela se volvió hacia ella con una expresión que mezclaba pena y firmeza. «Patricia, durante meses ustedes intentaron destruir mi dignidad, mi autoestima, mi humanidad básica. Lo hicieron deliberadamente, sistemáticamente, y se divirtieron haciéndolo». Isabela se acercó hasta quedar frente a ella. «La diferencia es que yo les estoy dando una oportunidad de redimirse y aprender. Ustedes nunca me dieron esa opción. Solo querían usar mi supuesta inferioridad para sentirse superiores». Los inspectores gubernamentales habían terminado de revisar los documentos y se acercaron a Roberto. «Señor Mendoza, vamos a necesitar que nos acompañe para interrogatorios formales. Hay evidencia suficiente para presentar cargos por fraude fiscal y apropiación indebida de fondos de empleados». Roberto miró a su familia, luego a Isabela, con una expresión de derrota total. «Isabela», dijo Roberto, «entiendo que estés enojada, pero esto va a destruir a toda mi familia. Mis hijos no tienen nada que ver con mis decisiones financieras». Isabela lo consideró por un momento antes de responder. «Roberto, sus hijos adultos participaron activamente en mi humillación durante meses. Ellos eligieron ser crueles cuando podrían haber elegido ser amables. Las consecuencias de sus acciones no son castigo mío, son el resultado natural de sus decisiones». Carmen se acercó a Isabela en un último intento desesperado. «Isabela, sé que lo que hicimos estuvo mal, pero somos una familia. Tenemos nietos pequeños. ¿No puedes encontrar compasión en tu corazón?». Isabela miró a Carmen con una expresión que era difícil de descifrar. «Carmen, la compasión que ustedes nunca me mostraron es exactamente la compasión que estoy mostrando ahora. Les estoy dando la oportunidad de enfrentar las consecuencias de sus acciones y aprender de ellas. Pero hay algo más», continuó Isabela, sacando otro documento de su folder. «He estado en contacto con otras familias prominentes de Medellín durante estos meses. Varias empleadas domésticas han venido a mí con historias similares de abuso. Mañana, Carlos publicará no solo su historia, sino un reportaje completo sobre las condiciones laborales en casas de familias adineradas en toda la ciudad». El rostro de Carmen se puso completamente blanco. Se dio cuenta de que esto no era solo sobre su familia, sino sobre un cambio sistemático en cómo la sociedad vería el tratamiento de empleadas domésticas. «¿Cuántas familias más van a ser expuestas?», preguntó con voz temblorosa. Isabela sonrió, pero no era una sonrisa cruel. Era la sonrisa de alguien que había encontrado un propósito mayor que la venganza personal. «Todas las que sea necesario hasta que entiendan que pagar un salario no les da derecho a comprar la dignidad de una persona», respondió Isabela. «Y para asegurarme de que esto no vuelva a pasar, voy a usar mi herencia para establecer la Fundación Dignidad Laboral, que proporcionará apoyo legal, educación sobre derechos laborales y refugio temporal para empleadas domésticas que sufran abuso». Los Mendoza se miraron entre sí, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había ocurrido. No solo habían perdido su reputación y enfrentaban problemas legales, sino que habían desencadenado un movimiento que cambiaría para siempre las relaciones laborales en su círculo social. Isabela había transformado su venganza personal en justicia social y no había marcha atrás. En los días que siguieron, la historia de Isabela se convirtió en un fenómeno nacional. El artículo de Carlos Restrepo
fue reproducido en medios de todo el país, y los videos de las disculpas de la familia Mendoza se volvieron virales con millones de visualizaciones. Los hashtags relacionados con el caso dominaron las redes sociales durante semanas, generando conversaciones profundas sobre dignidad laboral, abuso de poder y justicia social. La Fundación Dignidad Laboral que estableció Isabela recibió donaciones masivas de todo el país. Empresarios, celebridades y ciudadanos comunes contribuyeron no solo con dinero, sino también con historias similares de abuso laboral que habían presenciado o sufrido. El caso había tocado una fibra sensible en la sociedad colombiana, exponiendo un problema que muchos sabían que existía, pero que pocos se habían atrevido a confrontar públicamente. Las consecuencias para los Mendoza fueron severas, pero proporcionales. Roberto fue arrestado y posteriormente condenado a 3 años de prisión por fraude fiscal y apropiación indebida. Industrias Esperanza Dorada fue intervenida por el gobierno y sus activos liquidados para pagar a empleados y proveedores. Carmen perdió su posición en todos los clubes sociales y organizaciones benéficas a los que pertenecía. Patricia vio cómo su carrera como influencer se desplomó completamente, perdiendo patrocinadores y seguidores masivamente. Andrés enfrentó procedimientos disciplinarios del Colegio de Abogados que resultaron en la suspensión permanente de su licencia para ejercer. Pero quizás lo más devastador para la familia fue el ostracismo social completo. Las familias que anteriormente los consideraban parte de su círculo íntimo, ahora los evitaban, temerosos de ser asociados con el escándalo. Sin embargo, Isabela había incluido una cláusula de redención en las consecuencias que impuso. Si algún miembro de la familia demostraba arrepentimiento genuino, trabajando activamente en causas de justicia laboral durante 2 años, ella consideraría apoyar su rehabilitación social. Era una oferta que reflejaba su creencia fundamental de que las personas pueden cambiar si realmente quieren hacerlo. Sorprendentemente, fue Carmen quien primero aceptó esta oportunidad. 6 meses después del escándalo, se acercó humildemente a Isabela y se ofreció como voluntaria en la Fundación Dignidad Laboral. «No espero perdón», le dijo a Isabela durante su primera conversación, «pero quiero hacer algo útil con lo que me queda de vida. Quiero asegurarme de que ninguna empleada doméstica tenga que pasar por lo que tú pasaste por mi culpa». Isabela la aceptó como voluntaria, pero bajo condiciones estrictas. Carmen tendría que trabajar directamente con empleadas domésticas que habían sufrido abuso, escuchar sus historias y ayudar en casos legales. Era una ironía poética. La mujer que había humillado a empleadas domésticas ahora dedicaba su tiempo a defenderlas. Con el tiempo, Carmen se convirtió en una de las defensoras más efectivas de la fundación, precisamente porque entendía la mentalidad de las familias abusivas. Patricia también intentó rehabilitarse, pero de una manera diferente. Comenzó a usar su experiencia en redes sociales para crear contenido educativo sobre dignidad laboral y respeto hacia trabajadores domésticos. Sus videos ya no eran sobre entretenimiento cruel, sino sobre educación y conciencia social. Aunque nunca recuperó su audiencia anterior, encontró un propósito más significativo en su trabajo. Andrés y Roberto fueron los más reacios a cambiar. Roberto, incluso desde la prisión, mantenía que había sido víctima de una conspiración. Andrés desapareció de Medellín después de perder su licencia, y los rumores sugerían que estaba trabajando en empleos menores en otra ciudad, amargado y sin haber aprendido realmente de la experiencia. La historia de Isabela se estudió en universidades como un caso emblemático de justicia social y activismo efectivo. Había demostrado que la venganza personal podía transformarse en cambio social sistemático cuando se ejecutaba con inteligencia, paciencia y un sentido claro de justicia. Su fundación se expandió a otras ciudades y las leyes laborales fueron fortalecidas como resultado directo de la atención pública que generó su caso. 2 años después del escándalo, Isabela estaba parada en el balcón de su nueva oficina, mirando hacia las montañas que rodeaban Medellín. La Fundación Dignidad Laboral había ayudado a más de 1000 empleadas domésticas, había logrado cambios legislativos significativos y había transformado la conversación nacional sobre derechos laborales.
Pero para Isabela, el mayor logro no estaba en los números, sino en los rostros. Rostros como el de María, una empleada doméstica de 60 años que había sufrido abuso durante décadas y que ahora trabajaba como coordinadora regional de la fundación. Rostros como el de Carmen, quien había encontrado la redención genuina ayudando a las mismas personas que antes había despreciado. Rostros como el de docenas de empleadoras que habían cambiado voluntariamente sus prácticas después de ver la historia de Isabela. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Carlos Restrepo. Isabela, tengo noticias interesantes. Acabo de recibir una llamada de la Universidad de Harvard. Quieren que des una conferencia sobre justicia social y activismo efectivo. Aparentemente, tu caso se ha convertido en estudio de caso en varias universidades internacionales. Isabela sonrió. Carlos, hace 2 años era una empleada doméstica invisible que limpiaba pisos y soportaba humillaciones. Ahora me invitan a Harvard a hablar sobre justicia social. Si eso no es prueba de que las cosas pueden cambiar radicalmente, no sé qué lo es. Pero la invitación le hizo reflexionar sobre algo más profundo. Había comenzado su plan buscando venganza personal contra una familia cruel. Pero en el proceso, había descubierto algo más poderoso: la satisfacción de crear cambio real y duradero. La venganza había sido dulce por un momento, pero la justicia social era una satisfacción que crecía cada día. Esa tarde, Isabela visitó uno de los refugios que la fundación había establecido para empleadas domésticas en situaciones de abuso. Mientras caminaba por los pasillos viendo mujeres que habían encontrado esperanza después de años de desesperación, se dio cuenta de que su historia había tomado un rumbo que nunca había imaginado. Una joven empleada doméstica llamada Esperanza se acercó a ella. Señorita Isabela, quería agradecerle. Cuando vi su historia en las noticias, me dio el valor para denunciar a la familia que me maltrataba. Ahora estoy estudiando contabilidad en las noches y trabajo en una casa donde me tratan con respeto. Isabela abrazó a la joven, sintiendo que cada humillación que había sufrido había valido la pena por momentos como este. Al final del día, mientras manejaba de regreso a su casa, Isabela reflexionó sobre la ironía de su situación. Los Mendoza habían intentado quebrar su espíritu, haciéndola sentir pequeña e insignificante. En cambio, habían forjado en ella una determinación que había cambiado la vida de miles de personas. Su crueldad había sido el catalizador para su propia transformación en una fuerza de justicia social. Esa noche, Isabela escribió en su diario, una práctica que había mantenido desde sus días como empleada doméstica. La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que puedes hacer por otros. Los Mendoza tenían dinero, pero eran pobres en humanidad. Yo pensé que no tenía nada, pero tenía la capacidad de crear cambio. Al final, descubrí que la venganza más poderosa es usar tu dolor para prevenir el dolor de otros. La historia de Isabela se había convertido en leyenda, pero también en algo más importante, en una herramienta de cambio social real. Su caso había demostrado que la justicia no siempre viene de los tribunales o de las autoridades, sino que a veces emerge de la valentía individual y la determinación de transformar el sufrimiento personal en bien común. Años después, cuando periodistas o estudiantes le preguntaban si alguna vez se arrepentía de haber expuesto públicamente a los Mendoza de manera tan devastadora, Isabela siempre respondía lo mismo: no me arrepiento de haber exigido que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Me arrepentiría si hubiera dejado que continuaran abusando de otras personas sin hacer nada para detenerlos. El legado de Isabela no era solo su riqueza o su fundación, sino la demostración de que una sola persona, sin importar su posición social aparente, puede cambiar el mundo si tiene la valentía de defender lo que es correcto. Había transformado su historia personal de humillación en un movimiento nacional de dignidad y había probado que la verdadera nobleza no viene del linaje o la riqueza, sino de cómo tratamos a aquellos que la sociedad considera inferiores. La empleada doméstica invisible había resultado ser la más poderosa de todas, no porque heredara dinero, sino porque tuvo la sabiduría de usar ese poder para crear un mundo más justo. Y esa, al final, fue la venganza más perfecta de todas.
transformar la crueldad en compasión, la humillación en dignidad y el abuso en justicia. Esta historia nos enseña que el verdadero carácter de una persona se revela en cómo trata a quienes considera inferiores. Isabela demostró que la dignidad humana no tiene precio y que las acciones siempre tienen consecuencias. Nos recuerda que la venganza más poderosa no es destruir a quienes nos han lastimado, sino usar nuestro dolor para construir un mundo mejor donde otros no tengan que sufrir lo mismo. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Isabela? ¿Habrías tenido la paciencia para ejecutar un plan tan elaborado o habrías confrontado la situación de manera diferente? Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia. Por favor, deja un comentario calificándola del 1 al 10. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo y si tienes alguna historia similar que quieras compartir. Tu participación hace que esta comunidad sea cada vez más fuerte y cada comentario nos ayuda a seguir creando contenido que realmente importe. Recuerda que la justicia verdadera no se trata de venganza, sino de asegurar que todos los seres humanos sean tratados con la dignidad que merecen, sin importar su posición social o económica.